Bienvenidos a la segunda unidad de nuestro curso de iniciación a la Biblia. Y en esta oportunidad nos vamos a preguntar, ¿quién escribió la Biblia? ¿Y en qué idioma se escribió la Biblia? Yo creo que alguna vez todos nos hemos hecho esa pregunta, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Muy bien, si hacemos uso de los documentos de la Iglesia, como la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos vamos a dar cuenta que la Dei Verbum dice que la Biblia es de una doble autoría. Específicamente, la Dei Verbum se refiere a Dios y al hombre como autores de la Sagrada Escritura. En el numeral 11 de esta Constitución dice lo siguiente: pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Dios y el hombre como autores de la Sagrada Escritura, como autores de la Biblia. Dios ejerce su acción por medio del Espíritu Santo sobre el hombre, valiéndose de él, pero dejándole ser él mismo, ¿sí? Es decir, dejando que utilice sus propias facultades para poder escribir, para poder responder a esta llamada de Dios. Hablamos de Dios como autor de la Biblia en sentido analógico. ¿Cómo así? Quiere decir que la acción salvadora de Dios, por su acción salvadora, los hagiógrafos escribieron. Los hagiógrafos son los autores de la Biblia, y en esos escritos de ellos está el plan de salvación, es decir, la acción salvadora de Dios manifestada en la historia está allí en lo que ellos escriben. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento atestiguan la palabra de Dios, que es su acción salvadora. Miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 59, versículo 21. Por mi parte, dice el Señor, esta es mi alianza con ellos, el espíritu mío que te envié. Las palabras mías que puse en tu boca no se caerán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus nietos, nunca jamás, lo ha dicho el Señor. En algunas versiones de la Biblia hay unos textos, particularmente en los profetas, donde dice oráculo del Señor. En otras versiones dice lo ha dicho el Señor. Esas expresiones de oráculo del Señor, de que lo ha dicho el Señor, afirman precisamente que lo que está allí escrito es palabra de Dios. Entonces, lo que hace el autor de la Biblia, los hagiógrafos, es escribir sobre esa acción salvadora de Dios, de la cual ellos han sido testigos, ¿sí? De la cual ellos han sido testigos y de la cual el mismo pueblo ha transmitido de generación en generación la acción de Dios, y por eso se convierte en palabra inspirada. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Este texto bíblico está precisamente confirmando que Dios habló en el pasado muchas veces y de muchas formas, y que lo hizo a través de los patriarcas y a través de los profetas, y está confirmando que Jesús es la palabra definitiva del Padre, y que por lo tanto el Nuevo Testamento, que está narrando los acontecimientos de Jesús,
porque está haciendo mención de sus discursos y sobre todo del gran acontecimiento de la salvación, que es su muerte y su resurrección. Es palabra de Dios, es palabra definitiva, y por eso dice que en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento atestiguan la palabra de Dios. El hombre como autor de la Biblia lo hace de una manera inspirada por la acción silenciosa del Espíritu Santo, por la acción secreta del Espíritu, y así el hombre escribe también de acuerdo a su tiempo, a su mentalidad, a sus costumbres, al lugar donde se desarrolla su vida. Por eso al inicio decíamos que Dios respetaba las facultades del hombre, que Dios le permitía ser él mismo, ¿sí? Entonces el hombre no es como una marioneta en las manos de Dios para escribir, sino que inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a su contexto de vida, de acuerdo a su cultura, a su tiempo, a su mentalidad, escribe. Lo más importante allí es el mensaje de salvación. Cuando nos preguntamos por el autor de la Biblia, también es muy importante tener en cuenta que algunos libros se atribuyen a personas concretas, que le dan cierta autoridad. No necesariamente podemos decir que sea el autor material que de su pluma, de su propia mano, puso el texto por escrito, pero es una vivencia, es una experiencia propia de ese personaje quien le da autoridad al texto. Por eso algunos libros se le atribuyen a personas concretas. Por ejemplo, algunos salmos se le atribuyen al rey David. En otros casos es el carácter social de esa autoría, es decir, una comunidad que tiene esa experiencia de encuentro con el Señor, da la autoría sobre el predicador para el texto. Es el caso, por ejemplo, de San Pablo. Algunas cartas no son escritas de su propia mano, pero la misma comunidad atestigua su predicación, atestigua su enseñanza y pone a Pablo como autor de esa carta. ¿Sí? Entonces, esos escritos van siendo producto también de las tradiciones que el pueblo judío o la comunidad cristiana han ido transmitiendo hasta el punto de llegar a un redactor definitivo que ya va consolidando el libro como lo tenemos en este momento. Santo Tomás de Aquino tiene una frase muy concreta para sintetizarnos este tema de quién escribió la Biblia. Dice él que el autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo y su autor instrumental es el hombre. De esa manera nos queda muy claro quién escribió la Biblia. También se habla de una inspiración. Esto sobre todo lo afirma la Dei Verbum en el numeral 11. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Entonces, el mismo Concilio Vaticano II, en esta constitución dogmática, está resaltando
que la Sagrada Escritura es texto inspirado. Bien, nuestra segunda pregunta de esta unidad: ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Vamos a mirar cuáles fueron las lenguas de la Biblia. Los libros de la Biblia fueron escritos en otras lenguas diferentes a las traducciones que nosotros tenemos hoy. Las traducciones que nosotros tenemos no son la lengua original de la Biblia. Las lenguas originales de la Biblia son el hebreo, que es más o menos el manuscrito que aparece en esta presentación, el griego y el arameo, aunque las dos lenguas que más predominan en la Sagrada Escritura son el griego y el hebreo. Bien, el hebreo es una lengua semita del desierto, y la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita precisamente en esta lengua. Son los 37 libros del canon judío que luego estudiaremos, exceptuando los libros deuterocanónicos y 2 fragmentos de los libros de Esther y Daniel. Entonces, el arameo es una lengua antigua, el hebreo es una lengua antigua, no es la misma lengua que se conoce en este momento, por si de pronto surge la duda en algunas partes. Todavía hay una lengua hebrea, pero no es la misma lengua en la que fue escrita la Sagrada Escritura, es una lengua antigua. Propiamente se dice que es una lengua muerta. El hebreo bíblico es la lengua de los israelitas cuando ocupan la tierra de Canaán. Viene a ser una mezcla de la lengua del país y también del arameo que ellos aportan. Después de la cautividad de Babilonia, el hebreo dejó de ser una lengua hablada para convertirse en una lengua solamente literaria y del culto, ¿sí? Entonces, por eso es una lengua literaria, pero que ya no se utiliza. El hebreo bíblico es una lengua muerta. El arameo también es una lengua semita que es afín al hebreo y que se hablaba en Mesopotamia. Esta lengua tuvo una época de esplendor con el dominio persa. Se hablaba un arameo imperial y el arameo se convirtió en la lengua del comercio y en la lengua de la diplomacia. Fue una lengua popular también en Palestina después de la cautividad de Babilonia en el siglo VI a.C. y es la lengua de Jesús. En esta lengua están escritos algunos fragmentos de Esdras y Nehemías. El griego es una lengua indoeuropea que se hablaba en Grecia y gracias a las conquistas de Alejandro Magno se extendió por todos los territorios por él conquistados. El griego bíblico es un griego koiné, es decir, es una mezcla de varios dialectos del griego clásico. Y en griego están escritos algunos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, Sabiduría y Eclesiástico y todo el Nuevo Testamento. También hay 2 fragmentos de Esther y Daniel que fueron escritos en esta lengua. Concluyamos pues esta segunda unidad. Dios es el autor principal de la Biblia y el hombre es el autor instrumental. Los libros de la Sagrada Escritura son divinamente inspirados y la Biblia fue escrita en lenguas diferentes a las nuestras, idiomas propios de la cultura y época de los hagiógrafos, y a su vez estas lenguas permiten al texto sagrado ser punto de encuentro de diversas culturas.